espero que estén muy bien. Y en el día de hoy me pidieron que les comparta mi testimonio. Y al igual que muchos hermanos, yo nací en una familia cristiana. Desde la panza de mi mamá voy a Villa Bonich. Y no tengo una fecha exacta en la que yo haya hecho mi oración de fe, pero sí recuerdo un día muy importante cuando, después de una reunión en la que se había pasado una película y se había hablado acerca de la salvación, yo me aparté y en un rincón le pedí al Señor que me limpie mi corazón, me arrepentí por todos mis pecados y le dije que entrara a mi vida. Y el otro día, ordenando y organizando mi pieza, encontré un libro que me habían regalado cuando yo era muy chiquita, que está basado en Juan 3:16. Este versículo es el versículo principal y uno de los más importantes de la Biblia, y este libro lo cuenta y lo explica parte por parte, y al final invitaba a los niños a poder repetir una oración y poder dejar registrado la fecha exacta en la que la habíamos hecho. Y yo la hice el 6 de marzo de 2008. Y es muy especial y muy importante esta fecha, ya que fue la primera vez que yo hice mi oración de fe, cuando yo tenía 7 añitos. Y les quería dejar un versículo que se encuentra en Salmo 62:1 y dice así: En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Y también les quería dejar un motivo de oración, que es por la salud y la vida de mi mamá y por mis estudios. Los quiero y los extraño muchísimo. Nos vemos y espero que pronto. Y muchas bendiciones para todos. Chao. Buenas noches, hermanos. Como venimos haciendo todos los miércoles, esto de Te Cuento y Te Pido. Así que bueno, te cuento un poco de cómo conocí al Señor. En el año 2013, más o menos mediados de agosto, yo tenía un amigo que bueno, ese amigo conocía a Andy Florentín. Por casualidad de la vida, yo lo termino conociendo. Y era un día sábado, hablando con él, me invita a la actividad de adolescente, que justo caía ese mismo día y estaba ahí en unas horas. Y yo pensando si iba a ir o no, en esas horas lo estuve como recalculando mucho, tomé valentía y terminé yendo. Cuando llego, bueno, la actividad me encantó y todo. Ya terminando la actividad, estaba hablando con Andy y me dice que iba a haber un campamento la semana próxima. Yo le dije, bueno, ¿cómo hago para ir? Explícame todo. Y bueno, al final terminé yendo a ese campamento, que también me encantó. Me había gustado todo, cómo eran las reuniones, las alabanzas, las amistades, los juegos. Pero un día a la tarde, hablando con un chico en la pieza, bueno, me preguntó si verdaderamente creía en el Señor. Yo le dije que no, o el pensamiento que tenía. Yo internamente creía que yo iba al cielo, pero estaba totalmente equivocado. Ese chico me explicó. Bueno, al terminar el campamento, antes de terminar, con el consejero hice la oración de fe. Pero yo volví todavía con muchas dudas, como que internamente todavía yo no creía, me sentía también muy pecador. Y bueno, una noche en mi casa tomé la decisión de aceptar al Señor como mi Salvador. De rodillas en mi pieza me puse a orar y bueno, fue ahí cuando acepté al Señor como mi Salvador. Yo creo que fue un cambio muy grande en mi vida y agradezco por todo eso. Y bueno, en la parte de te pido por este motivo de oración, que oramos siempre por los hermanos que están apartados, que están separados de Dios, que puedan conocer verdaderamente lo que Dios hizo por cada uno de ellos, que puedan buscar de Él, de su intimidad, y
que bueno, que puedan regresar de la mejor manera. Así que oremos por ellos y muchas gracias. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, una vez más nos encontramos de esta manera. Hemos tenido un tiempo para orar como iglesia todos juntos y ahora tenemos este tiempo para abrir la Biblia nuevamente. El miércoles pasado, si se acuerdan, le dimos cierre a nuestro estudio, a lo que pudimos mirar del libro de Romanos. ¿Se acuerdan que habíamos mirado el libro completo? Y luego habíamos vuelto sobre el capítulo 12 en particular. Y hasta el miércoles pasado fuimos viendo muchos temas de vida cristiana, muchos temas que tienen que ver con nuestra convivencia con los demás. Por eso decíamos lo importante que era prestar atención, ¿no? a estos temas en este tiempo particular que nos toca vivir, de tener mucho tiempo de convivencia con los que están cerca en casa. Y también nuestra convivencia con el resto de las personas, ¿no? En todos los ámbitos que nos movemos, en el ámbito de estudios, de trabajo, de vecinos, en el ámbito de la iglesia mismo. Nos dio muchos elementos y ojalá podamos seguir, ¿no? Buscando y analizando lo que ahí Romanos capítulo 12 nos muestra, que se presenta como deberes cristianos y que tiene que ver como lo dijimos más de una vez, tiene que ver con este cambio de vida que Dios ha obrado en sus hijos, en aquellos que creímos, y tenemos la vida eterna, tenemos el perdón de los pecados, formamos parte del pueblo de Dios, y bueno, Dios ahora nos ha dado todos los elementos que necesitamos para poder vivir esa vida que a Él le agrada y que sin duda debería ser nuestra búsqueda. Así que hasta el miércoles pasado fue ese desarrollo. Y hoy empezamos tema nuevo, damos la vuelta de página, comenzamos con hoja nueva y la propuesta a partir de hoy en adelante es que juntos podamos dar una mirada a otro libro de la Biblia con mucho contenido, con mucho valor, como todos los libros de la Biblia, ¿no? La misma Biblia habla de sí misma diciendo que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil a fin de que el hombre de Dios sea perfecto en el sentido de completo, enteramente preparado para toda buena obra. Y justamente lo que vimos en Romanos tenía que ver con eso, y la propuesta entonces para a partir de hoy empezar es que podamos dar una mirada al libro de los Salmos. El libro de los Salmos. Entonces hoy vamos a tratar de hacer una introducción, un pantallazo muy somero, muy general al libro en completo como introducción. Y luego, a partir del miércoles que viene, cada encuentro vamos a tratar de ir viendo de a un salmo a la vez. Obviamente el libro de los Salmos es un libro extenso y justamente es el más extenso de la Biblia. Es el único libro que contiene 150, que tal vez no está tan bien decir que son 150 capítulos, aunque así se divide como el resto de los libros en nuestra Biblia, sino que en este caso son 150 salmos. Algunos más extensos, otros más breves, pero todos ellos con una identidad propia que amerita, que vale la pena estudiarlos. Como si dedicáramos un miércoles por salmo y miráramos todos, serían 150 miércoles, y esto nos llevaría un montón de tiempo. Vamos a ir seleccionando algunos de miércoles en miércoles para poder llevarlos a nuestra vida. Y la intención de hoy es tener ese pantallazo previo de todo el libro y tratar de responder la pregunta de por qué en particular el libro de los Salmos debería ser un libro que llame nuestra atención y que lo debamos estudiar. Obviamente muchos de los que están mirando esta transmisión ya tienen la respuesta a esa pregunta porque conocen el libro, pero vamos a dar ese pantallazo y luego responder esa pregunta para nuestro crecimiento, para nuestra bendición y para que a partir de ahora empecemos todos juntos a pensar en este libro en particular como veníamos pensando en Romanos, luego en Romanos 2 en particular,
ahora la propuesta es que lo hagamos con el libro de los Salmos. Si lo buscan en sus Biblias, el libro de los Salmos es prácticamente un libro que está en el medio, ¿no?, de la Biblia. Cuando uno abre la Biblia a la mitad, pensando que son 66 libros en total, Antiguo más Nuevo Testamento, está bastante en el medio ubicado el libro de los Salmos. Y lo primero que tenemos que decir es qué es un salmo, ¿no? Como para entender. Bueno, un salmo es una canción que se interpreta, que se canta acompañada con un instrumento musical. Esa sería la definición de un salmo en general. Y en particular el libro de los Salmos que nosotros tenemos en nuestras Biblias, podríamos decir que es como un compendio de 150 poemas o 150 de estas canciones que se interpretaban acompañadas con instrumentos musicales y que pertenecían al pueblo hebreo particularmente, que se fueron escribiendo a lo largo de un periodo de tiempo bastante amplio. Tal vez a alguno lo primero que se le ocurre pensar es que es un himnario, ¿no? O sea, es el himnario hebreo que contiene todas las canciones que ellos interpretaban. Y si bien en parte es cierto, porque contienen muchas de las obras, de las canciones que se interpretaban en el oficio del templo, y vamos a decir después algunas cosas sobre eso, no en todos los casos es esto cierto, y no fueron escritas con esa intención todas las canciones, todos los salmos. Sino que en realidad el libro de los Salmos es un compilado, decíamos la palabra compendio, ¿no? Se tomaron todas esas canciones que eran conocidas, que estaban tal vez dispersas a lo largo del tiempo y por lo tanto a lo largo de autores, y se juntaron para componer de esta manera el libro. No es que alguien se sentó a escribir una tras otra todas las canciones que iban a formar parte del libro de los Salmos. No es como otros libros, no sé, por ejemplo una epístola, ¿no? Que en una epístola, el autor de la epístola, de la carta, se sentó para escribir esa carta y enviársela a alguien. En este caso, el libro de los Salmos fue un compilado, así surgió, de reunir todas esas canciones, todos esos salmos, y armar de esa manera el libro. Y decimos que es de un periodo de tiempo prolongado porque después vamos a mencionar algo sobre los autores, ¿no? Pero el más antiguo de los salmos pareciera ser el Salmo 90, que es el salmo escrito por Moisés. Así que, porque lo mencionamos porque en nuestra mente, cuando decimos salmos, nuestras cabezas, o la de la gran mayoría, tal vez van a David, el rey David. Sin embargo, existe, por ejemplo, ese Salmo 90 asignado a Moisés, o sea que muchos años antes de David, en tiempos de Moisés, aparece ese primer salmo. Luego, obviamente, David forma parte del grupo de los autores, después lo vamos a detallar un poquito más, pero hay algunos salmos, como el que se considera el más nuevo, o sea, el último en ser escrito, que es el 137, que es marcadamente del tiempo del cautiverio, o casi los finales, digamos, del cautiverio del pueblo en Babilonia, muchos años después de lo que fue el reinado de David. Así que nos encontramos con un libro que contiene todos esos salmos en un periodo muy amplio de la historia de Israel, aunque hay una gran concentración de salmos en una época especial, particular, que es justamente la época del rey David. El libro, así hablando en pantallazo general, como decíamos, se divide, y ustedes lo van a encontrar en sus propias Biblias, en 5 sublibros. Son 5 partes, 5 capítulos, podríamos decir, que contienen distintas extensiones, distintas cantidades de salmos. Entonces, el libro 1 va del Salmo 1 al Salmo 41, el libro segundo del Salmo 42 al 72, el tercero del 73 al 89, el cuarto del 90 al 106 y el quinto del 107 al 145. Y decimos 145 porque los últimos 5 salmos se considera que son un grupo incluso aparte,
que es el gran llamado a la alabanza de todas las cosas, incluidos nosotros también. Y lo llamativo de todos estos libros, de estos 5 libros que contienen a los salmos, es que todos ellos terminan, o el último salmo de dicho libro, termina con una frase que se reitera muy parecida en todos, no exactamente igual, pero muy parecida en todos, algo así como: bendito sea el Señor por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la expresión que de alguna manera nos lleva a pensar cuál es la intención del libro de los Salmos: bendecir el nombre de Dios. Y está bien decir que el libro de los Salmos es el libro por excelencia de la meditación de una persona en las cosas de Dios, en los pensamientos de Dios, en la contemplación de las cosas que tienen que ver con Dios, y es un libro muy asociado, muy relacionado con la vida de oración y de adoración de una persona. Siempre lo decimos, ¿no? Adoración, ¿qué significa adorar? Bueno, la forma más sencilla de definir adorar es reconocer quién es Dios, la persona de Dios, la obra de Dios, y tener una actitud consecuente con eso. O sea, quien se da cuenta de quién es Dios y cómo es Dios, su actitud es contemplarlo, admirarlo, reconocerlo y por lo tanto darle la gloria que Él merece. Entender que Él es el merecedor digno de recibir toda nuestra adoración y nuestra contemplación. Decíamos sobre los autores del libro de los Salmos, ¿no? Entonces, para mencionar así rápido cuáles son los autores, el gran autor por excelencia de muchos de los 150 salmos que tenemos, 73 de ellos, por cierto, son atribuidos a David. Justamente decíamos, nuestras mentes van a David de manera directa, y está bien que así sea porque es como el referente en el libro de los Salmos. De hecho, cuando se habla acerca de David en los libros de las crónicas de los reyes, se le pone el título de el dulce cantor de Israel. Y si ustedes se acuerdan, David no solamente era compositor de las letras de Salmos, sino intérprete como canciones, ¿no? Él con su instrumento de cuerdas interpretaba música, era músico, y de hecho su primer acercamiento al rey Saúl, antes él de estar cerca de la corte del rey, su primer acercamiento fue como músico para tranquilizar un poco esa perturbación mental que tenía y en su espíritu que tenía el rey Saúl. Así que este era David, un justamente compositor, uno podría decir cantautor de salmos, ¿no? 73 de ellos son claramente atribuidos a él. Otros tantos son asignados, atribuidos, y eso lo encontramos en los mismos salmos, en la descripción propia de cada salmo, a descendientes de Leví. Y ahí encontramos que, por ejemplo, Asaf, que es de los descendientes de Leví, cuando decimos Leví, nos estamos refiriendo a los que trabajaban en el templo, ¿no? Los que trabajaban al servicio de Dios. Fue la tribu dedicada al servicio de Dios, primero en el tabernáculo, después en el templo. Bueno, de los hijos de Leví, por el lado de Gersón, uno de los hijos de Leví, viene Asaf. Y nos encontramos con algunos salmos de Asaf, 12 salmos de Asaf. Un salmo, específicamente el 88, de Emán. Emán era descendiente también de Leví, por lo tanto también oficiaba en el culto a Dios, pero a través de otro hijo, de Coat. Y de Merari, que era otro de los hijos de Leví, también descendiente, Etán. Etán también escribe uno de los salmos, que es el Salmo 89. Así que vemos que estos salmos estaban, como decíamos, en el ámbito, escrito por aquellos que estaban en el ámbito del servicio a Dios en el templo. Otro grupo que aparecen 11 salmos atribuidos a ellos es los hijos de Coré. Algunos seguramente se acordarán haberlos leído en los títulos. Y bueno, justamente 11 salmos son de los hijos de Coré,
que también los hijos de Coré son descendientes. Esto se nos presenta en el libro de Crónicas, ustedes después lo pueden buscar, no lo vemos por el tiempo, pero en Primera Crónicas capítulo 6 se nos mencionan estos personajes que aparecen descendientes de Leví, aparecen en el servicio del templo y por lo tanto de ellos son también estos salmos. Entonces decíamos 11 también de Coré. 2 salmos en particular, el 72 y el 127, se le atribuyen a Salomón. Salomón, el hijo de David, que heredó el trono y continuó con el trono de Israel todavía cuando el reino estaba unificado. Así que 2 salmos son atribuidos a él. Y como mencionábamos al principio, un salmo es asignado a Moisés, el Salmo 90. Nos quedan un montón de salmos más. Nos queda 49 salmos, que son salmos anónimos. No tenemos referencias. Algunos se piensa, se interpreta, se entiende por cómo está escrito, por las palabras que se usan, etcétera, que son de David, pero no tenemos tanta certeza como con los otros 73 que sí son de David específicamente. Así que fíjense, de la gran extensión de 150 salmos, un gran porcentaje son salmos anónimos, que eran conocidos por los hebreos, que eran conocidos en el culto del templo, pero sin un autor específico y que fueron parte de este compendio. La gran mayoría entiende, se asume o se entiende, como decíamos, que este compendio de salmos que hoy nosotros tenemos y que es el mismo compendio que contiene la Biblia o los escritos hebreos, fueron armados, fueron compilados en la época del el retorno del exilio. En ese momento, cuando se empieza a consolidar la nación de aquellos que vuelven del exilio, luego de haber sido llevados a Babilonia, vuelven para establecerse nuevamente en Jerusalén, en todo ese tiempo, donde aparecen muchos escritos, aparece este ensamble de poemas cantados de los salmos y termina de tomar forma el libro tal cual nosotros lo tenemos delante nuestro. Y decíamos hace un ratito que es un libro que contiene, que es muy extenso, el más extenso de la Biblia, y por lo tanto es entendible que siendo tan extenso, viniendo de tantos autores y siendo cada salmo una entidad en sí mismo, es natural que se desarrollen o se toquen un montón de temas en el libro de los Salmos. Nos encontramos, por ejemplo, listamos algunos que tengo acá anotados, se habla mucho, obviamente, de la persona de Dios, se refiere mucho a la creación, se habla de las guerras, se habla de la adoración, se habla mucho de la sabiduría, se habla del pecado y por lo tanto también del perdón, se habla del juicio, se habla del reclamo de justicia de parte de ciertos autores. Hay algunos salmos que se llaman salmos imprecatorios porque están reclamando, demandando de Dios que haga algo, que obre a causa de la injusticia que hay aquí en la tierra. Hay otros salmos que se los conoce como salmos que se cantaban en el peregrinaje de los hebreos cuando venían las fiestas solemnes y iban subiendo para ir al templo a adorar. Se congregaban todos en Jerusalén. Y estos salmos eran salmos, por ejemplo, el 84, tan conocido, que se cantaba en aquellas convocatorias donde se congregaba todo Israel en aquel lugar. Y hay un tema también que no podemos dejar de mencionarlo, que se menciona muchas veces, que es el tema de la venida del Mesías. El Mesías tan esperado, que obviamente en los profetas lo encontramos de una manera mucho más desarrollada y como decíamos, de manera profética, anticipando la venida de ese Mesías. Bueno, hay salmos que son salmos conocidos como salmos mesiánicos. ¿Por qué? Porque nos presentan aquella persona que va a venir, el ungido de Dios, enviado por Dios para redimir, para rescatar al pueblo en toda su necesidad, aquel que tanto esperan los corazones que aparezca.
el deseado de las naciones, dice la expresión también en los profetas. Bueno, muchos salmos hacen una indicación, una referencia muy directa a la persona del Mesías. Ahora, trayéndolo a nuestro plano, ¿no? Esto es un poco el contexto del libro, de qué trata el libro, con qué nos vamos a encontrar en el libro, pero nos hacíamos esa pregunta, ¿no? Bueno, ¿y por qué nosotros tenemos que ir al libro? Bueno, fíjense, miren, leamos rápidamente Efesios en el capítulo 5. Dice Efesios en el capítulo 5, el versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos encontramos acá con esta expresión, cantando entre vosotros con salmos. Esto es un pasaje de Pablo dirigido a una iglesia. Se le habla a cristianos y se los invita a vivir cantando. Todos sabemos, ¿no?, que ese ando tiene que ver con un continuo, ¿no?, un presente continuo, algo que se está haciendo y no se deja de hacer. Hoy vemos que se nos dice cantando y mañana vamos a buscarlo y lo vamos a encontrar de la misma forma, cantando, como algo que acompaña continuamente el andar. Pero fíjense con qué está vinculado. Cuando uno lee el versículo 19 solo, se da cuenta que está enganchado con lo que acaba de decir, no lo podemos leer suelto. ¿Y qué acaba de decir? Versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con cánticos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Así que, hablando, cantando, dando gracias a Dios siempre, es una condición, un estado que acompaña o debiera acompañar nuestra vida cristiana. Porque así como debe ser una constante en nosotros buscar ser llenos del Espíritu, y esto lo hemos dicho más de una vez, ¿no? Ser llenos del Espíritu no significa que venga más Espíritu a nosotros, porque Dios, en el momento que creímos, el Espíritu Santo vino a vivir en nosotros. La persona del Espíritu Santo vino a vivir en nosotros, no una parte de Él, y necesitamos que venga más. Entonces, ¿qué significa ser llenos? Ser llenos es darle el control al Espíritu Santo, que Él sea el que toma las decisiones y nosotros, nuestro yo, cede lugar, cede posiciones. Ya no queremos hacer lo que nosotros queremos, sino queremos hacer lo que Él quiere. Eso es ser llenos del Espíritu, ser controlados, guiados por el Espíritu. Ahora, a la vez que somos guiados por el Espíritu, se nos llama acá a que mientras somos guiados por el Espíritu, estemos hablando entre nosotros con salmos, estemos cantando y alabando al Señor, estemos dando gracias al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿por qué ir al libro de los Salmos? Bueno, porque es el libro por excelencia que nos lleva a alabar a Dios, a hablar respecto de Dios, y acá se nos invita a hablar de esos salmos. Que todos los temas que tienen que ver con lo que mencionamos recién, que tratan el libro de los Salmos, nos lleven a la contemplación, a la admiración, a la adoración de Dios. Y yo quisiera, en muy poquitos minutos, porque ya nos queda poco tiempo, repasar justamente de parte de David, porque decíamos uno de los protagonistas entre los autores de los Salmos, repasar en 3 títulos este concepto para entenderlo claramente en nuestras vidas. Miren, lo vamos a repasar así. Vamos al Salmo 3. Vamos muy rápido al Salmo 3. Y no vamos a leer el Salmo, sino que vamos a leer el título del Salmo. Dice el título del Salmo 3, no el título en negrita que aparece en algunas Biblias, que fue puesto mucho tiempo después, sino el título chiquito que es propio de los manuscritos más antiguos. Dice, Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón su hijo. Así que ese título nos enmarca el Salmo. ¿De quién es
¿quién es el autor? David. ¿Y en qué momento lo escribe? Y fíjense, dice, cuando huía de delante de Absalón su hijo. En muy pocas palabras, ¿se acuerdan de esto, no? Absalón, hijo de David, se rebela contra David como rey. David tiene que huir siendo rey porque Absalón viene a atacar Jerusalén, toma posesión por la fuerza y lo busca para matarlo. Sale tras David para matarlo y David va huyendo. Y mientras huye, David escribe el Salmo 3. Y miren lo que dice, por ejemplo, el versículo 3. Tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté, dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. En ese contexto, huyendo de su propio hijo, con todo lo que podía estar en su corazón, David toma su instrumento, escribe una canción y su corazón va directamente a la presencia de Dios. Salmo 18. El título del Salmo 18 dice: al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico, el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo, contexto de este salmo, cuando ya pasaron todos los problemas para David. Los problemas que venían de ser perseguido por Saúl, de tener un montón de situaciones críticas, de poner su vida en peligro, de estar en angustia, de estar vagando por en medio de las montañas buscando cuevas donde esconderse. Cuando pasó todo eso y Dios le dio el trono y David puede respirar tranquilo, toma su instrumento, escribe un salmo, escribe una canción y dice, por ejemplo, el versículo 1, Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Claro, el corazón de David explota en alegría y en acción de gracias, porque se da cuenta todo lo que Dios ha hecho en su favor. Salmo 51, el tercero y el último para esto que estamos tratando de entender. El título del Salmo 51 dice al músico principal, o sea, un salmo escrito al músico principal del templo, que lo va a interpretar. Salmo de David, el autor es David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. ¿Se acuerdan de esta historia? David tenía que haber ido a la guerra, no fue. Pecó con una mujer que él vio, ambicionó en su corazón y siendo rey la mandó a llamar, tuvo relaciones con ella. Mandó a matar al marido de esa mujer Betsabé. Tuvieron un hijo juntos porque ella quedó embarazada por esa relación ilícita de David. Y viene Natán, el profeta de Dios, y le señala su pecado y David se da cuenta de su pecado. Por eso, en este contexto, David toma su instrumento, escribe una canción, escribe un salmo, pero acá dice el versículo 1, por ejemplo, Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y continúa el salmo, un salmo hermoso, escrito por David. ¿Cuál era el contexto? Una angustia total a causa del pecado. Contrición de espíritu, arrepentimiento en su corazón. ¿A qué lo llevó? ¿Lo llevó a la depresión? ¿Lo llevó a sumergirse en la cama deprimido, a no querer salir hacia ningún lado? En realidad volcó su corazón hacia Dios. Se había apartado el corazón de David del camino de Dios. Ese tiempo entre su pecado y esta declaración, el corazón de David se había apartado de Dios. No había comunión con Dios. Y acá clama por perdón, dándose cuenta de su gran error, dándose cuenta de su pecado. ¿A qué vamos con estos 3 ejemplos nada más? Vamos a que en la vida de David nos damos cuenta que su corazón, en la circunstancia que sea, buscaba a Dios.
Y los salmos eran el medio que le ayudó a acercarse a Dios, a conectarse con Dios, a través de estos salmos que él escribió. Bueno, para nosotros deberían ser la misma herramienta. No debemos ir a los salmos cuando estamos solamente en angustia para ver si nos levantan el ánimo. No debemos ir a los salmos para ir solamente cuando estamos contentos, entonces queremos alabar a Dios. En realidad debemos ir a los salmos cuando estamos en angustia y cuando estamos contentos y cuando vemos la bendición de Dios y cuando está pasando lo que esté pasando. En cualquier situación de nuestra vida debemos estar hablando con salmos, debemos estar cantando y alabando a Dios. Por eso la propuesta, hermanos, es que vayamos al libro de los Salmos. Vamos a poder elegir algunos y no saben lo difícil que es poder escoger unos y dejar otros para que veamos juntos. Pero la propuesta es que tal vez cada día podamos ir en nuestras casas individualmente a los Salmos, elegir uno, buscar uno por uno y entender que nuestro hablar debe estar lleno de la persona de Dios para de esta forma que nos acompañe en nuestra vida cristiana. Ojalá este libro, a partir de ahora que lo vamos a empezar a compartir juntos, sea realmente de bendición para todos los que formamos parte de Villa Bonichi y para todos los que estén mirando esta transmisión también. Que Dios nos bendiga y que sea nuestra experiencia de esta manera también. Que todo el tiempo estemos buscando con nuestros corazones estar en este contacto íntimo con Dios. Dios nos bendiga.